¿Cómo están? Muy buenas noches. Pasado el informe, cualquier número que le quiera usted poner está bien. Pasado eso, queremos regresar aquí a temas que siguen estando ahí, que no se han terminado y que van evolucionando. Y queremos estar aquí porque en esta mesa, con mis dos compañeras y colaboradoras, hola Ale. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hemos hablado del problema de las mujeres y la violencia en la Ciudad de México. Aquí estuvo la Secretaría de Mujeres con nosotros un día, lo hemos discutido. Y la semana pasada, Claudia Sheinbaum anunció un plan y dijo, estas son las primeras acciones para tratar, para intentar aminorar por lo menos el problema de violencia en la Ciudad de México. Queremos hablar del plan. Queríamos hoy ver punto por punto lo que anunció Claudia Sheinbaum y si en la experiencia internacional, en la experiencia nacional, para cómo están las cosas, creemos que algún impacto va a tener o no va a tener. Ale, Regina, ¿quién quiere empezar? Ale, arranca. Estamos tocando un tema, Carlos, que evidentemente, y ya van varias veces que nos sentamos en esta mesa a comentar el tema. México está viviendo una crisis de violencia de género. México, y en particular la Ciudad de México, están frente a un fenómeno que tienen que atender. Justo antes de entrar al aire, Regina observaba que el domingo en el informe de gobierno no se tocó el tema de violencia de género. Y eso lo vemos como un tema que no está representado como debería de estar en la agenda ni nacional. Y ahorita vamos a decir un poco de cómo vemos la agenda en la Ciudad de México. Se presenta un par de láminas escuetas con ciertas líneas de acciones inmediatas. Qué bueno que son acciones inmediatas. Y ahorita vamos a tener que entrar en detalle de qué tanto estas acciones van a realmente cambiar la situación que viven las mujeres. Una primera ausencia que a mí me pareció escandalosa cuando revisaba estas líneas de acción es que no hay una sola mención a colaboraciones con entidades vecinas. Las mujeres que son víctimas de violencia en la Ciudad de México viven en el Estado de México, viven en Puebla, vienen en trayectos hacia la Ciudad de México, regresan a sus lugares de origen. No hay una mención de que se van a sentar a planear una estrategia como Ciudad de México, como Valle de México. Como Valle de México. Algo de lo que habló Claudia, por cierto, en transición y que no hemos visto, como zona metropolitana. Zona metropolitana, porque esto evidentemente no se delimita a la Ciudad de México per se. Otra de las grandes ausentes es pensar más allá de la solución oscurita de los vagones rosas, los ministerios públicos que son de mujeres, en donde ahí en esos ministerios públicos no le van a hacer daño a las mujeres. Híjole, qué grave que no podamos asegurar que en cualquier ministerio público no violen a una mujer. Y una tercera que me faltó ahí también, no hay mención de cómo vamos a reconstruir la confianza entre ciudadanos, ciudadanas y policías. Si no reconstruimos esa confianza, yo creo que hay muy poco que va realmente a avanzar para solucionar este problema. Y esa reconstrucción de confianza pasa también por una tolerancia cero. Aquí no se menciona y no hemos escuchado de manera clara qué va a pasar en estos casos. El caso de la mujer que fue violada en el Ministerio Público, el caso de la mujer que fue violada por policías. Eso no solo le hace daño muchísimo a la reputación de los policías en la ciudad, sino también lastima a los policías que sí tienen vocación, que están comprometidos, que no pueden creer que esto es lo que ahora se dice de la policía de la ciudad. Eso es lo que no hay. ¿De lo que hay? Híjole, la parte es difícil. A ver, te voy a decir, yo creo que sí hay que gestionar la emergencia. Hubo una reacción muy fuerte y esto es como un plan reactivo. Yo lo leo así porque son literal... Me gusta la frase que usa, gestionando la emergencia. Vamos a gestionarlo, es un poco como de relaciones públicas también como para tener contenta a la gente, pero no es un plan de acción, ¿no? En ese sentido te fallo con lo positivo. Pero porque, a ver, a mí me da, me preocupa. No te pedí lo positivo, lo que te pedí es, veamos cada uno de esos. Mira, yo lo que creo es que esta es una reacción de septiembre a diciembre, que así se plantea en términos de los tiempos que va a cubrir,
Lamentablemente me parece que lo que se propone es algo que no es novedoso, lo vimos en el sexenio anterior, que es 5 ejes temáticos en donde es el alumbrado público, que las mujeres no tengan que caminar por zonas... Sí me parece curioso que el alumbrado público sea un problema de género, todos quisieran alumbrado público. Pero absurdo. Bueno. Y el tema de los vagones, el tema de la justicia... Déjame preguntarte algo, tú que lo has visto, ¿lo de los vagones sirve de algo? Y ahí voy a mi segundo punto. Creo que son 5 ejes temáticos que ya habíamos visto, que propuso el mismo Mancera, que se vuelve a abonar sobre ellos sin que haya una evaluación. Entonces, ¿sabemos si es o no efectivo el tema de que sean mujeres las MPs? ¿Sabemos si has tenido alguna solución que se separen las mujeres? Porque la pregunta acá es, qué bueno que vamos a gestionar la emergencia y reaccionamos en 3-4 meses. El problema es que estás apostándole estrategias que no sabemos qué efecto han tenido, y la pregunta sería ¿a qué están tratando, qué están tratando de resolver? Porque son puras acciones de corto plazo, nada de mediano y largo plazo, y ya es un año de administración. O sea, de veras, si somos más las mujeres las que vivimos en la ciudad, ahora que reaccionaron con las marchas, salen con este plan, ¿no habían pensado antes qué es lo que se tiene que hacer en términos de lo básico, que es que a las mujeres no las acosen, violen, maten? A mí en esa parte me siento profundamente decepcionada, ¿no? Porque creo que, este tema, todas las acciones tienen que ver con una responsabilidad de las mujeres. Tú camina por acá, tú agarra este cajón, tú apachurra este botón de pánico. No digo que no puedan sumar, yo creo que está bien. ¿Y qué más? O sea, ¿cuáles son las otras políticas que acompañan? Yo lo había pensado así, es decir, todo es responsabilidad de las mujeres. Nada dirigido a los hombres. Tú tienes que caminar por donde esté iluminado. Así es. Tú tienes que subirte al vagón correcto. Sí. Y ojalá apachurres, ¿no? llegues a apachurrar y ten el botón. tu app Lista. y apachurra, ¿no? Yo creo que también está minimizando el nivel de crisis. Estamos hablando de luminarias pensando que esto sucede solo en la oscuridad. Espérame tantito, está a las 12 del día iluminado frente a muchísima gente en una oficina de gobierno. O sea, pensar que esto es responsabilidad de las mujeres porque caminaron por una calle oscura es realmente no tener una noción del tamaño de la crisis y en dónde están sucediendo. Ya la violencia, híjole, no discrimina noche-día, no discrimina frente a un policía o no en una situación muy aislada. Y también decía Regina, que sabe mucho más de este tema que yo, muchas de estas políticas casi se esperan a que ya suceda la violencia. Pique el botón de pánico cuando ya está fuera de control la situación. ¿Y cuáles son los tiempos de respuesta? Si yo pico un botón de pánico en una aplicación en un metrobús, o más bien en un micro, porque pensemos realmente en las mujeres más vulnerables, que no es el metrobús y el metro. Pero además el 50% de los viajes es en un microbús. ¿Qué respuesta puedo esperar? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que llegue una patrulla, intercepte a ese microbús, solucione el problema, resuelva algo para que yo no sea ya una víctima? Que impida que haya un abuso, ¿no? Sí, y mira, hay una última acción que es la de prevención, que tiene que ver con campañas permanentes. Yo la pondría esa como la primera, porque hemos hablado mucho aquí sobre lo que se requiere es una transformación profunda sobre las relaciones entre hombres y mujeres, y por más botones de pánico, incluso campañas que pongas, no va a haber. Es curioso, por llamarlo así, incluso la falta de cuidado en el lenguaje, ¿no? La campaña que ponen ahí habla de las violaciones, la violencia sexual forzada. O sea, la violencia sexual forzada es una violación. Entonces, incluso lo ves cómo se hace al vapor, rápido, y creo que, como decía Ale, el problema es tan grande que te podría decir, esto es lo que vamos a decir de aquí a septiembre, diciembre, pero vamos a tener un análisis de experiencias comparadas con otros países a partir de la evaluación, qué nos dicen las mujeres, qué ha funcionado. Esto para mí es realmente, te digo, preocupante, pero incluso me da mucha tristeza pensar que estamos volviendo a las nuevas formas cuando lo que todos estamos esperando es justamente una manera distinta de hacer gobierno. Yo la pregunta es, en un problema tan grave de hace tantos años, ¿por dónde se tendría que haber empezado? Porque no es fácil, ¿no? Tampoco. Es decir, es un problema tan enraizado, ¿no? En todo el país. Siento que en la Ciudad de México debemos estar bastante mejor que en otras partes, ¿no? Y en otros estados, que no es fácil, ¿no? Por dónde empezar. Y por eso es que mejor ahí
¿no? Unas luminarias, ¿no? Aprieta el botoncito, porque lo otro es bien complicado, ¿no? No, no es nada fácil, Carlos. Pero yo no veo esta presentación y siento que es una absoluta prioridad del gobierno. Yo no veo esta presentación y siento que el gobierno completo de la Ciudad de México está abocado en decir vamos a frenar esto, vamos a atenderlo, vamos a acercarnos con las mujeres víctimas de violencia de género, vamos a retomar la política que canceló el gobierno federal de tener espacios en donde estas mujeres puedan acercarse cuando no pueden ya estar en sus casas. Híjole, yo sí creo que simplemente decir, te pongo una luz y ojalá te vaya bien en ese tramo iluminado. Espero que piques el botón de pánico y algo suceda y espero que estés cerca de un MP en donde sí hemos logrado controlar la situación. No es suficiente. Me estoy acordando de una gran apuesta que se hizo desde el sexenio pasado a nivel nacional, que fueron las ciudades seguras. En las ciudades seguras tienes todos los servicios, ¿no? Desde el médico, el Ministerio Público, trámites de becas, etcétera. Y esa fue la gran apuesta y tengo como miedo que ahora vuelvan a esa... Imagínate pensar que lo único que podemos hacer como sociedad es segregarnos. Y entonces yo voy a una parte de la ciudad que es segura para mí y el resto, que son los hombres, van a otra. Creo que hay un profundo desconocimiento de lo que es la perspectiva de género. Creo que más allá del cliché de lo que significa, esta visión de cómo afectan las políticas públicas de manera diferenciada, eso es lo que tendrían que estar pensando. Pero estamos ya al año y ¿cómo puede ser que vuelvan con este refrito de lo que ya nos había presentado? Me parece que si se hiciera una política pública pensando que esto es prioritario, pensando que hay diferencias, se hubiera nombrado en el informe y habría una visibilidad distinta y coincido que no es prioritario. A mí me va a interesar porque también entrega un informe la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ojalá que en el informe en el de la jefa de esto gobierno venga muy claro. Porque estas son acciones para la Ciudad de México, ¿no? En donde esto estalló, en donde las marchas hicieron que sucediera lo que sucediera. Es más, a la secretaria de las Mujeres no le ha ido bien en los últimos días en redes, no le ha ido bien por algo que dijo hace un par de años, si no me equivoco, aunque ya se disculpó, ¿no? Ya en su tuit está fijada la disculpa, que creo que también eso es algo que hay que valorar. Bueno, por lo pronto, pues... Quedamos pendientes al informe y ojalá viéramos un llamado. Anuncie una gran visión de género para y anuncien también una mesa. Les voy a encargar a las dos. Una mesa. Sean las luminarias. Una mesa del Valle de México. Yo sí creo que esto merece una situación de emergencia en donde digan los otros gobernadores se tienen que sentar a la mesa y atenderlo como la emergencia que es. Y se gobierna en Puebla. Y se gobierna en el Estado de México, el Congreso del Estado de México. No estaría nada difícil hacer algo metropolitano. Sí. Regina, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Mañana aquí lo veo a las 9:30 de la noche.